A consecuencias. Bueno, ¿qué mierda es esto? Es una pregunta que hizo un usuario de Twitter y me pareció interesante para ponerle de título al editorial. A partir de una noticia que se publicó en el Wall Street Journal, uno de los diarios importantes financieros de Estados Unidos, que dijo esto, mostrémosla, que los bancos estadounidenses suspenden el préstamo de 20.000 millones de dólares para la Argentina, evalúan una asistencia menor y de corto plazo para ayudar al país a pagar una deuda de 4.000 millones de dólares en enero, que efectivamente hay que pagar en enero, y el gobierno dijo, bueno, ya lo tengo de alguna forma garantizado, sea con la guita de Estados Unidos, sea con el swap, etcétera. Ahí estamos mostrando la nota del Wall Street Journal donde anuncia esto. Y hay un usuario que se llama el Oráculo de Trenquelau, que no sé quién es un nombre ficticio, que preguntó, ¿qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? Lo interesante no era el tuit, sino que lo contestó nada más y nada menos que el ministro de Economía, Luis Caputo, que le puso, excelente pregunta. No respondió, como en general no responde Caputo cuando preguntamos cosas, y dejó la cuestión ahí, excelente pregunta. ¿Qué es esto? Bueno, había una intención de algunos bancos de Estados Unidos de, a través de la figura de Scott Bessent, hacer un pase de manos de guita y que le prestaran guita a la Argentina con el seguro de que iba a pagar el gobierno de Estados Unidos. Bueno, ahora el Wall Street Journal dice que eso está suspendido, que no son 20.000, que son 4.000 millones de dólares, que son para pagarles a ellos mismos, digamos, bancos prestando a la Argentina para pagarle a los bonistas argentinos, y que eso está suspendido. Veremos cómo termina esto. La verdad es que efectivamente el gobierno tiene detrás, y por ahora, a Estados Unidos y su billetera. Por ahora. Es tan discrecional, porque digo, no es que hay un contrato firmado con Estados Unidos que implica cumplimientos de parte de Donald Trump y de Scott Bessent y que si no lo cumplen hay penalidades, etc. No hay nada de eso. Hay simple voluntad actual de Donald Trump de salvar a Milei. Y lo logró. El dólar no se fue a la mierda, logró ganar unas elecciones por ese dólar estabilizado y el miedo a que todo se fuera al carajo el lunes siguiente. Y existe. Ahora, ¿por cuánto? No se sabe. Y entonces la pregunta de este oráculo de Trenquelauken, que le mandamos un saludo si está escuchando, de qué mierda es esto, aplica bastante a lo que está haciendo el gobierno respecto de las relaciones con Estados Unidos y si hay plata, si no hay plata, de qué dependemos, de qué no dependemos. Mientras tanto, ya está en funciones el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, que dijo en su audiencia de confirmación en el Senado de Estados Unidos, ¿a qué venía? A reunirse con gobernadores para frenar las inversiones chinas, venía a mantener a Cristina presa, y venía a tratar de hacer negocios para los Estados Unidos. Obviamente ese es el laburo del embajador. Y en el acuerdo comercial que anunció Estados Unidos, que vale recordar, no es un acuerdo de reciprocidad, simplemente Estados Unidos publicó en su web, Argentina se abre a todo lo que quiera Estados Unidos va a ir viendo. Y ayer lo confirmó Milei, cuando Milei dijo, no se anuncia nada porque todavía Estados Unidos está escribiendo lo que ellos quieren que firmemos. Nosotros firmamos lo que nos manden. Bueno, empezó la gira de Peter Lamelas. Ayer estuvo con el ministro de Salud, Mario Lugones. Esto es importante porque uno de los puntos del acuerdo comercial tiene que ver con las patentes de todos los rubros, incluidas las patentes médicas. Y de hecho, ahí lo dice, Argentina dio un paso adelante incorporando estándares de patentamiento y reconociendo las certificaciones de la FDA. De ahora, más empresas de Estados Unidos van a poder invertir en salud aquí. No es que van a invertir en salud, nos van a mandar sus productos controlados por las autoridades de Estados Unidos y no controlados por nuestras autoridades. Les recuerdo que en Estados Unidos hace poco estaban aprobando medicamentos con inteligencia artificial hasta que se dieron cuenta que falla. Bueno, una de las cosas que entregó la Argentina en este acuerdo comercial, según anunció Estados Unidos, es que ahora
el control de los medicamentos que tomemos no lo vamos a hacer nosotros, lo va a hacer Estados Unidos. Y como lo hace Estados Unidos y ellos son geniales, ya está. Yo que ustedes no tomaría un medicamento de ese tipo. Y ayer se reunió el embajador de Estados Unidos con el ministro de Salud, Mario Lugones. Ahí están las fotos que les estoy mostrando. Y también cumplió el embajador con las reuniones con gobernadores para que los chinos no se queden con inversiones en las provincias. Y al primero que fue a ver, en realidad que recibió, es al gobernador Cornejo de Mendoza. Acá vemos la foto. Tuitea Peter Lamelas: Mendoza tiene viñedos, energía, minería y con el nuevo acuerdo de comercio e inversión, las oportunidades de crecimiento nunca han sido tan claras. Gracias, gobernador Cornejo. Espero visitar Mendoza pronto. Es importante lo de Mendoza porque en Mendoza justamente fue donde se dio la primera privatización importante durante este gobierno, que fue de la empresa IMSA, ¿sí? Y se la quedó una empresa de Estados Unidos, que se llama Ark Energy. Entonces, en una empresa pública, en este caso, ¿sí? Una empresa líder, una empresa que no hacía falta privatizar, y la privatizaron, y en línea con lo que viene a hacer Peter Lamelas, se la quedó una empresa de Estados Unidos. Ven que cuando nosotros nombramos estas cosas no son conspiraciones, son documentos, son declaraciones, y después son cosas que pasan. Bueno, vamos a tener medicamentos sin control de Estados Unidos y vamos a tener empresas de Estados Unidos controlando empresas que antes eran públicas acá. Por eso estos unos 90 un poco distintos. Recuerden que en los 90 también se privatizaron muchas empresas y servicios públicos. Los que más se quedaron con ese negocio fueron empresas europeas. Y muchas europeas con un socio local. Estados Unidos quedó relegado en esa repartija de los 90. Bueno, aprendieron y ahora se la quieren quedar toda ellos. ¿Por qué? Porque hay un sector de la dirigencia que tiene vocación de colonia. Y no es solo la dirigencia política. No es solo la dirigencia política. En una de mis habituales secciones favoritas, Infobae publicó las 45 fotos del festejo. Escuchen esto porque es buenísimo, ¿eh? El festejo del 77 cumpleaños del rey Carlos III en la embajada británica. Parece que el rey Carlos III cumplió 77 años y no es que vino a festejarlo acá. Se hizo un festejo en su honor en la embajada británica. O sea, nada relevante para la Argentina. O sea, el rey de Inglaterra cumplió años, chicos. Y el embajador de acá dijo, arma una partusa. Lo relevante es que no es solo Milei, es que van un montón a la fiestita del rey Carlos, que es un tipo que tiene ocupado una parte de nuestro territorio. Entonces, no es que hay que romper relaciones con Inglaterra, relaciones diplomáticas, relaciones comerciales. Pero esto es el cumpleañitos. No es joda, ¿eh? El cumpleaños número 77 del rey Carlos III se celebró. ¿Quiénes fueron? Bueno, tengo algunas fotos que me parece interesante mostrarles. Una, los jueces. Esta foto es muy importante. Esta foto es muy importante porque muestra la impunidad. El de la derecha es el juez Julián Ercolini, el que armó la causa Vialidad, el que fue al Lago Escondido invitado por el Grupo Clarín. Al lado de él está Agustina Díaz Cordero. Por ahí la conocen menos, pero es un personaje también muy importante de la política judicial. Ella es la hija de la jueza del caso Correo. Era una asesora de Garabano que no era muy talentosa. Cuando concursaba no le iba muy bien. La hicieron subir en un concurso, la nombraron jueza y ahora es la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, que es donde se hacen los concursos que a ella no le iba bien y donde tienen que decidir cuándo se sanciona un juez. ¿A qué juez, por ejemplo? Al que tiene al lado, a Ercolini, que ni lo rasparon por ir al Lago Escondido, invitado por el Grupo Clarín, y después querer fraguar las facturas para eso. Van juntitos, el juez que tendría que haber sido destituido por eso, y Agustina Díaz Cordero, que maneja el lugar donde lo cuidaron al juez, juntitos al festejo de la embajada. Al lado, de corbata violeta, está Santiago Tamendi. Santiago Tamendi era el viceministro de Justicia de Macri
y cuando se terminó el gobierno de Macri se vino como juez del Tribunal Superior de Justicia acá en la ciudad de Buenos Aires, que tiene que resolver el caso Correo, que mantuvo cajoneado durante 15 años la mamá de la señora que está al lado de él. La mamá, que era la jueza María Lilia Gómez Alonso. ¿Vieron lo obsceno que es todo esto? Y al lado está el juez Sebastián Ramos, que es el que le tocó investigar en Comodoro Pi el caso de los jueces del lado escondido, que uno es el que está ahí en la fotito y lo salvó. Anteayer, fueron a festejar el cumpleañitos del rey Carlos III en la embajada británica. ¿Quién más fue? El embajador Pablo Quirno. El canciller. De vuelta, ¿hay que romper relaciones con el Reino Unido? No. ¿Hay que tener relaciones comerciales con el Reino Unido? Sí. ¿Hay que seguir negociando? Sí. ¿Qué hace el canciller celebrando el cumpleaños de un tipo que ocupa un pedazo de nuestro territorio? Recordemos que el canciller tuiteaba diciendo que existe la autodeterminación de los kelpers, que es decirle a los habitantes de Malvinas a qué país quieren pertenecer, cuando en realidad ellos, si quieren, pueden vivir en la Argentina con todos los derechos que implica vivir en la Argentina, pero eso es territorio argentino, no tienen autodeterminación sobre de quién es ese territorio. Bueno, el canciller de la República Argentina fue a festejar el cumpleaños número 77 del rey Carlos III. En la embajada británica en Buenos Aires, recibidos por el embajador David Kearns y su mujer Sharon. Bueno, y hubo más invitados. Estos son los jueces de la Cámara de Casación. Daniel Petrone, el actual presidente de la máxima instancia penal del país. En el medio Diego Barroetaveña, Petrone y Barroetaveña, los dos designados por Macri. Y a la derecha Carlos Máiquez, el otro que fue al Lago Escondido, designado a dedo por Macri en la Cámara de Casación. Bueno, y ayer también los tres jueces ahí festejando el cumpleaños número 77 del rey Carlos III de Inglaterra. Lindo. Yo le he preguntado a jueces por qué van a esto, ¿no? Y me acuerdo con uno en particular que le digo, ¿por qué vas los 4 de julio a la Embajada de Estados Unidos? Me dijo, bueno, porque nosotros muchas veces tenemos que, por ejemplo, pedir exhortos y cosas a Estados Unidos, entonces hay que mantener un vínculo porque una cosa es mandarle una nota, otra cosa es conocer, entonces lo llama, digo, ajá. Y entonces le dije, bueno, pero ¿es con el único país que pedís exhortos y relaciones con cuestiones judiciales? ¿Vas a los festejos de las otras embajadas? ¿O solamente vas a la de Estados Unidos y a la de Gran Bretaña? Y bueno, se terminó la charla, como se imaginarán ahí, porque no es solo Milei, no es solo Kirchner, hay jueces, hay empresarios, hubo dirigentes políticos también en el festejo del rey Carlos III de Inglaterra, que de verdad no al lugar, no al lugar. Bueno, y no al lugar, menos que menos, en un contexto donde hay otros ejemplos. Lo voy a contar rápido porque recién lo explicó muy en detalle Beldic. Pero ayer hubo una noticia muy importante que vino de Brasil, donde Lula, que es un tipo atacado por Estados Unidos, maltratado, insultado por Trump, donde los aliados de Trump en Brasil piden públicamente, los hijos de Bolsonaro, que haya una intervención militar, donde Trump le mandó una carta pública diciendo: si no liberás a mi amigo Bolsonaro te voy a subir los aranceles, donde Trump tiene un interés muy fuerte, que es una cuestión geopolítica en la cual hay un puerto, esto lo voy a repetir hasta que se lo aprendan todo porque es la clave de todo esto. Hay un puerto en Brasil, un puerto en Perú y un corredor entre esos dos puertos que rompe la hegemonía del transporte bioceánico que tiene Estados Unidos en el canal de Panamá. Y todo eso lo financió China. Entonces Estados Unidos está muy preocupado por eso. Ahora, Lula tiene otro tipo de vínculo, o se planta de otra manera. Y ayer logró que Estados Unidos elimine un arancel adicional del 40% para algunas importaciones agrícolas procedentes de Brasil. Entonces se ve que se logran cosas. Nosotros no le exportamos productos agrícolas a Estados Unidos, pero producimos lo mismo. Pero, por ejemplo, les exportamos otras cosas que no las eliminó los aranceles, Trump, como el acero y el aluminio. Entonces Lula logra cosas
Y Trump se reúne con Lula, mientras Milei entrega todo, no se reúne ni con Lula, ni con Xi Jinping, ni con nadie, y por ahora no nos bajaron ningún arancel, ¿eh? Por ahora dijeron, vamos viendo de acuerdo a la seguridad nacional de Estados Unidos. Y lo que va a pasar con esta política de Milei de sometimiento y de entrega es que todos los días vamos a vivir peor. Pero peor en cosas cotidianas. Por ejemplo, no vamos a poder comer carne. Ya estamos en el peor número histórico de consumo de carne. Y ayer, Sergio Pedace, que es el vicepresidente de la Cámara de Matarifes y Abastecedores, un lugar donde se forman precios de carne, contó cómo está la situación y quién va a poner a partir de ahora los precios de la carne en la Argentina. Escúchenlo. Escribieron muchos analistas del sector y me dijeron que va a seguir subiendo la carne, que no tiene por qué dejar de subir. Sí, ¿Hasta qué nivel proyectamos. piensa que puede subir? ¿Cuánto más puede subir la carne? Bueno, acá, primero que no hay novillo pesado para exportar. Los exportadores están comprando novillitos gordos en el mercado de Cañuelas para poder llevarlos a su feedlot o al campo para poder recriarlo y llegar a 400, 500 kilos de novillo y poder exportarlo después. Todo eso quiere decir que va a seguir aumentando la carne. Acá el precio lo van a poner hoy los exportadores y no Doña Rosa como pasaba antiguamente porque estaban cerradas las exportaciones, ¿no? Ahora, con la misma cantidad de cabezas de ganado, tenemos más jugadores, que estamos abiertos al mundo. Por eso se dice que va a seguir aumentando la carne. El precio lo van a poner los exportadores. Los exportadores venden nuestra carne en otro país. Va a terminar mal eso. Porque evidentemente en otros países hay más poder adquisitivo que acá. Por ende, le vamos a vender nuestra carne a otros y nosotros nos vamos a quedar sin carne. O la vamos a tener que pagar al precio que la paga un francés, un alemán, un japonés o un chino, que tiene mucho mayor poder adquisitivo que nosotros. Ayer salió también, porque estos son, no tenemos, las vaquitas son ajenas y la industria también. Porque en este acuerdo con Estados Unidos, lo que va a terminar pasando si se aplica, es que la beneficiaria va a ser la industria de Estados Unidos. Y ayer salió un informe del INDEC que habla de la confianza empresarial en la industria. Informe del INDEC, informe oficial. Bueno, cayó 22, casi 23 puntos el indicador de confianza empresarial de la industria manufacturera. Y sí. Y hay más datos, ¿sí? El 54,3% de las empresas industriales consideran que la situación de la cartera total de pedidos de clientes está por debajo de lo normal. Por debajo de lo normal. Y el 16,5% de las empresas industriales, sigamos mostrando, esperaban en octubre del 2005 que el número de personas empleadas disminuyera durante los siguientes 3 meses. ¿Cuáles fueron los factores limitantes de la capacidad de aumentar la producción? Le preguntaron a la industria manufacturera. La mayoría dijo que no venden. Demanda interna insuficiente. Y después, el segundo porcentaje más grande dijo competencia de productos importados. Si vos tenés dos opciones, o protegés a tu campo y protegés a tu industria, o lo entregas. Lula lo protege, Milei lo entrega. Y los industriales encima lo dicen y queda reflejado en la encuesta que da el INDEC. La otra industria, que en realidad no existe, pero que el gobierno sí dice que existe y es muy pujante, es la industria del juicio. Entonces, como esto no va a funcionar, y la industria no funciona, y el comercio no funciona, todo eso, ahora dicen, bueno, se soluciona con una reforma laboral. ¿Por qué hay que hacer una reforma laboral? Porque existe una industria que es la industria del juicio. Durante muchos años el presidente de la Unión Industrial Argentina fue Daniel Funes de Rioja. Daniel Funes de Rioja era el presidente de la Unión Industrial Argentina y no tenía una fábrica. Su industria era la industria del juicio. Pero del juicio al revés. Daniel Funes de Rioja era el abogado patronalista, que es la antítesis del abogado laboralista. Tiene uno de los estudios de abogados más grandes del país y hace un gran negocio con la industria del juicio, pero al revés. Al revés. El negocio lo hace Funes de Rioja, no lo hacen los abogados laboralistas. Y
Esto de la industria del juicio es muy interesante porque es uno de los discursos que va a tener el gobierno. Si quieren, perdón, no se los pedí, pero busquemos la entrevista que hicimos con el diputado Ravier de La Libertad Avanza, porque todo el tiempo repiten la industria del juicio, la industria del juicio, la industria del juicio. Mientras buscan eso, te pido el tape de ayer de el juez Enrique Catani, que es juez de la Cámara Nacional del Trabajo, y nuestro compañero Mariano Martín le preguntó, ¿existe la industria del juicio? Y esto responde un juez de la Cámara Laboral. Mirá. ¿Existe la industria del juicio, doctor? No, no, de ninguna manera. No hay ninguna industria del juicio. Eso es nada más que una frase efectista, porque no hay ningún estudio serio sobre que en la Argentina, al contrario, digamos, no hay nada que haga pensar que en la Argentina hay más proporción de juicios laborales que los que hay en países comparables o en los países incluso del primer mundo, siendo que en la Argentina hay muchos más motivos para hacer juicios, porque alrededor de la mitad de los trabajadores que prestan servicio en relación de dependencia lo hacen en negro. Claro, uno asume que a mayor informalidad, mayor propensión a los juicios, y eso es algo que en Argentina, que tiene mayor informalidad comparativamente con Europa, eso no se verifica en números con cantidad de juicios iniciados. No se verifica para nada, y probablemente no se verifica porque la informalidad, del mismo modo que el desempleo, son grandes disciplinadores. Bueno, no se verifica eso. Dice alguien que labura de eso todos los días. Es el juez, uno de los jueces de la Cámara del Trabajo. Y la otra cuestión es que las leyes benefician especialmente a los trabajadores. Entonces hay que equilibrar la cancha. Bueno, ¿qué decía el juez Enrique Catani, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, ayer sobre esto? Hay muchos mitos, sí, desarrollados alrededor de la justicia del trabajo. Ese es uno de ellos, ¿no? Siempre la famosa cancha inclinada. Sí. Los empresarios van a la justicia del trabajo y van a perder. Yo conocí a un abogado que solía defender empresas que decía, yo en vez de venir por la parte demandada, vengo por la parte condenada, usando un juego de palabras para marcar esto. Esto tampoco es así. Esto tampoco es así para nada. Uno, para empezar, los trabajadores no ganan siempre los juicios, ¿no? En absoluto. Es más, hay algunos trabajadores que tienen muchas dificultades y que son, digamos, la periferia del mundo del trabajo. Me refiero a los trabajadores, por ejemplo, negro, a las trabajadoras de casas particulares, a los trabajadores que están en categorías, digamos, en la base de la pirámide ocupacional, que no solo no ganan los juicios, sino que con frecuencia los pierden, porque hay muchas dificultades probatorias. Bueno, ahí estaba, un juez de la Cámara del Trabajo que cuenta que no, que esto es todo un mito. ¿Por qué es importante esto? Porque, repito, va a ser uno de los argumentos que va a intentar instalar el gobierno para que se apruebe la reforma laboral. Tanto es así que hace poquito entrevistamos al diputado Adrián Ravier, que es diputado de La Libertad Avanza. Y él repetía esto y cuando le pedimos estadísticas pasó lo siguiente. El trabajador le paga una indemnización y lo despide. Eso se puede hacer. ¿Cuál es el problema entonces? No entiendo lo que me estás diciendo. A ver. Usted siempre tiene una empresa, quiere contratar a un trabajador. Le pregunto qué impedimento hay para contratarlo. Usted me dice, el problema es que no me lo puedo sacar encima. Y yo le contesto, sí, se lo puede sacar encima porque usted lo puede despedir y pagarle una indemnización por ese despido. Eso ya existe en la legislación laboral. ¿Qué es lo que quieren cambiar? Pero eso no está cambiando, el tema de la indemnización. Por supuesto entonces, que si un trabajador es despedido va a haber una indemnización. Bien, entonces, ¿cuál es el impedimento para contratar? Pero hay toda una situación en la justicia donde un trabajador que hace reclamos, a veces injustamente, va a la justicia y la justicia siempre falla en favor del trabajador y prácticamente es una costumbre en la Argentina. ¿Usted tiene estadísticas de eso, de que siempre falla la justicia a favor del trabajador? ¿Tiene datos oficiales de eso? Bueno, existen los datos, digamos. ¿Usted los tiene? En principio es una... No, pero espere. Bueno, no los tenía. Les cuento un chisme, que es que a partir de esta entrevista con el diputado Ravier, en el gobierno les dieron la orden de que no nos den más entrevistas, pero aparte están usando estas entrevistas para enseñarles a dar entrevistas a los diputados electos. Parece muy bien, en general se hace en los partidos, pero lo que les pasó es que, bueno, que ya llegó un momento que parecía muy expuesto
¿no? Y repito, nosotros los llamamos todos los días y son preguntas periodísticas, no hay ninguna animosidad, ni ninguna falta de respeto, ni nada, son preguntas periodísticas. Usted dice que todos los juicios los ganan los trabajadores, sí. ¿De dónde saca ese número? Es una pregunta periodística. No lo pueden contestar, entonces ahora le dijeron, che, no den más notas y después los vamos a entrenar para que no pasen estos papelones, y fue a partir de esta entrevista que hicimos con Javier. Si los ven dando notas, por ahí es en algún lugar donde no les pregunten cosas. Cierro con unos datos del Instituto Argentina Grande, voy directo ahí, porque en ¿qué mierda es esto? Que me pareció genial que el usuario que le preguntó y que Caputo contestó, muy buena pregunta, pero excelente pregunta, pero no la contestó. La guita no alcanza. La guita no alcanza. Y ayer me llegó un informe del Instituto Argentina Grande que se lo súper recomiendo. Venimos citándolo bastante porque la verdad que están muy buenos los laburos que hacen. Hablando de algo que sistemáticamente nosotros nombramos y que seguro muchos de ustedes que están escuchando saben, que es lo endeudados que estamos. No solo a nivel país, que estamos recontra endeudados, sino lo endeudados que están las familias. Y hay 3 datos que me llamaron la atención. Repito, el informe es del Instituto Argentina Grande que publicaron ayer. Uno es que dice que desde junio de 2024, o sea, desde junio del año pasado, viene creciendo el endeudamiento de las familias y ya se necesitan 3 sueldos promedios para cubrir las deudas en promedio. Es 3 sueldos para cubrir las deudas. ¿Entendés? O sea, 3 meses de tu laburo para cubrir la deuda que tenés con los bancos o con las entidades financieras. Ese es de una magnitud, o sea, imagínate, o sea, te tenés que hacer la idea que vas a laburar 3 meses sin cobrar, eso sería. O sea, necesitas 3 sueldos para cubrirlo. Es muy zarpado y si ven en los gráficos, eso subió muchísimo desde que asumió La Libertad Avanza, desde que asumió Milei. El otro dato es que, bueno, que va junto con que es el de morosidad, o sea, que dejamos de pagar. Bueno, pico de morosidad en el sector familias. El 9,1% de las familias no pudo pagar sus créditos personales y el 7,4% no pudieron pagar la tarjeta. Estos son datos del Banco Central. El Banco Central tiene esta información. Como ven, también un pico que sube y que ya está en su pico histórico. O sea, es tremendo. Esto incluye créditos personales, con garantía hipotecaria, con garantía prebendaria y tarjeta de crédito. Todo para arriba. Tremendo, tremendo. Y el tercer dato de este informe del Instituto Argentina Grande es que al 48% de los hogares no les alcanzaron sus ingresos para llegar a fin de mes. Esto surge de la encuesta permanente de hogares de la INDEC, que en una de las preguntas es, ¿tuviste que usar ahorros u otra vía de ingresos para llegar a fin de mes? Bueno, la mitad de los hogares dijo que sí. Entonces yo les pregunto, ¿qué mierda es esto? Porque no poder pagar las deudas, tener que laburar 3 meses para cubrir las deudas, que no las estemos pagando y que encima la mitad tenga que recurrir a ahorros para el gasto corriente, o sea, para pagar la luz, el gas, el morfi, el alquiler, es una situación muy poco recomendable. ¿Ustedes conocen gente que le esté pasando esto? Imagino que sí. Sí. Por ahí les pasa a ustedes. Sí. Olis, sí. Dice la producción. Olis. Y cada vez más, ¿no? O sea, fue notable cómo fue en crecimiento la cifra. Tengo más crédito que con el FMI, dice Charlie Zuboski.